Hola, nuevamente los saludamos desde el Estudio de Comunicación Social para presentarles un nuevo programa de Multiverso UAS. Comenzamos con la entrevista con los docentes David Jasso y María Dolores Albama de la Unidad Académica de Psicología, quienes nos hablarán sobre el retorno a clases presenciales después del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Después de más de 17 meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, una nueva normalidad abre la puerta a varios debates, entre los que sobresalen el regreso a clases de manera presencial por parte de docentes y estudiantes en todos los niveles académicos. Considero que es una situación nuevamente delicada o otra vez grave en torno a, primero, pues a la seguridad en cuanto a la salud de toda la comunidad, pero principalmente de los niños. Ahora nos damos cuenta que hay cifras en donde los niños están siendo contagiados, las personas jóvenes están resultando también contagiadas. Eso es una situación de alarma y desde mi punto de vista debiera ser también una situación de precaución y de cuidado. Este debate se ha agudizado tomando en cuenta las nuevas habilidades y avances tecnológicos adquiridos que aumentan el reto y las posibilidades de una educación de calidad, además de una resistencia al cambio de un escenario virtual a uno presencial, a pesar de los esfuerzos que se han realizado a nivel estatal para garantizar el bienestar durante el proceso educativo de todos los involucrados, que abordan puntos como el cuidado de los espacios físicos, las medidas sanitarias, la sana distancia, la vacunación y otros puntos que deberían ser tomados en cuenta como aspectos sociales y emocionales de los estudiantes, así como su desarrollo social y personal. Comenzar nuevamente a pensar en que debemos generar formas o construir formas de interacción e interdependencia entre el docente y el alumno y entre alumnos y alumnos, porque este año y medio, casi ya 2 años, han justamente reestructurado estas formas de socialización. Creo que va a ser importante que podamos de entrada construir estas formas de relación, de interacción, de interdependencia, que es importante pues que los estudiantes y que los docentes reconozcamos que todos dependemos de todos y que si un elemento se retira del sistema educativo o se retira de este conjunto de interacciones, ya no funciona o no se cumplen los propósitos de la educación. El confinamiento tuvo afectaciones sociales, personales, laborales, económicas y académicas. Sin embargo, permitió también el desarrollo de habilidades y métodos de aprendizaje que pueden ser utilizados en el futuro con un modelo híbrido de educación. Adaptación escolar o académica, que también se tienen que cuidar en este proceso. Pues hábitos y técnicas de estudio van a ser importantes también que se cuiden. Y dentro del profesor, también pues los docentes también se van a topar con problemas, ¿no? Así como los estudiantes, como los directivos, como el propio sistema, pues también los profesores tendrán que cuidar la formación y la especialización también. Tendrán que retomar sus experiencias docentes y experiencias docentes de otras escuelas para poder tener un regreso a clases más exitoso o exitoso. Se tiene que cuidar el estilo, la calidad y la eficacia del docente bajo estas condiciones que no van a ser nada fáciles. Y bueno, el docente debe estar motivado y debe sentirse satisfecho profesionalmente, eso también es importante que se tenga. El aula también va a ser importante, hablabas tú ahorita de un clima, que debe cuidarse el clima al interior del aula, generar un ambiente de aprendizaje propicio. Y para eso, decía yo hace un momento, hay que cuidar la motivación, la relación profesor-alumno, alumno-alumno, debe haber organización, control, promover la competitividad al interior de las aulas, por ejemplo. Nuestro compañero José Luis Maldonado nos habla sobre los formatos físicos de las películas en comparación con los servicios de streaming. ¡Hey! Bienvenidos al Videoclub. Un momento, los videoclubs ya no existen. Si tú naciste en los años 80 o en los años 90, seguramente sientes más nostalgia por los videoclubs que las nuevas generaciones.
Tal vez esto en gran medida porque en esas décadas no todos teníamos televisión por cable y los videoclubs era una forma de ver películas que no pasaban en televisión abierta. E incluso en algunos casos había películas que no llegaban a los cines. Y en la actualidad se cree que la cadena más grande de videoclubs desaparecida, Blockbuster, fue a causa de la creación de los servicios de streaming. Sin embargo, en el documental El último Blockbuster se desmiente este mito, ya que Blockbuster creó una promoción que los llevó a la quiebra. Esta promoción era que quitaban los recargos, es decir, el cobro extra que te hacían si no entregabas las películas a tiempo, lo que provocaba que no tuvieran ese gran número de ganancia de los recargos y que no tuvieran muchas de sus películas en exhibición porque no habían sido entregadas. Y de alguna manera los servicios de streaming vinieron a ocupar el lugar de los videoclubs. Y parece que también van ganando lugar a la venta de películas en formato físico. Ya que estos servicios son muy cómodos porque te permiten desde tu Smart TV elegir qué película ver. Y actualmente las grandes productoras de cine le han entrado al mercado del streaming. De esta manera, en su catálogo tienen el material exclusivo de las películas que producen, algo que cada vez está siendo menos costeables para los usuarios de estos servicios. Son demasiados, ¿verdad? No quiero desprestigiar a los servicios de streaming. De hecho, fueron muy útiles durante la pandemia, ya que nos permitieron mantenernos entretenidos sin salir de casa. Pero cada vez parece que es más caro tener más de uno de estos servicios y parece que es inminente la desaparición del formato físico de video, como en su momento desaparecieron los videoclubs. En el documental del año 2013, Rewind This, producido por los directores de culto John Carpenter y Panos Cosmatos, nos platican cómo en el traslado del formato análogo al digital se perdieron o pueden desaparecer varias películas. Es decir, cuando llegó el DVD a reemplazar al VHS, había muchas películas de serie B, películas que iban destinadas únicamente para los videoclubs, que probablemente las productoras estaban desaparecidas, pues sus películas no había nadie, ninguna distribuidora, ninguna productora que les interesara digitalizar esas películas, las cuales se han ido perdiendo y tan solo existen en esos VHS. Y si desapareciera el formato físico en video, probablemente esto pudiera ocurrir una vez más con otro tipo de películas, ya que no todas las películas están en los servicios de streaming. La finalidad de esta colaboración es para que reflexiones acerca de los formatos físicos que podemos estar a nada de perderlos, como perdimos los videoclubs. Y debe haber una importancia de que perduren todas las películas, ya sea si te parecen malas, si te parecen buenas, si son de serie B o de bajo presupuesto, ya que estas forman parte de nuestra historia y pueden ayudar a nuevas generaciones a comprender nuestra época actual. Y que no existan películas que desaparezcan en medio de la Matrix. Los invitamos a conocer los testimonios de exalumnos de la UAS sobre los albergues estudiantiles de nuestra alma mater. El lugar que yo ocupo en mi familia, pues soy la mayor de un hermano, la mayor de mis primos en mi familia paterna. Se podría decir que soy un ejemplo para ellos. Estudié la licenciatura en letras. En cuanto a mi trayectoria escolar, pues mi paso por la universidad fue satisfactorio, un poco complicado al principio, muchas carencias, dificultades, pero pues ya he concluido esa etapa y pues estoy muy contenta. Estuve en la Casa Estudiantil Morelos por 5 años aproximadamente. Pues gracias a mi hermana más que nada. Ella fue la que me ayudó a entrar porque ella ya estaba estudiando aquí y de hecho ella también estaba en la misma casa que yo estaba, en la Morelos Femenil. De hecho fue fácil. Ella me ayudó con los trámites también. Me estuvo guiando cómo ir haciendo el proceso, el protocolo para recibir la beca. Pues recuerdo el primer día que me daban ganas de regresarme a mi casa.
Y pues ya de ahí en más, ya se fueron amenorando esa ansiedad de estar aquí fuera de mi casa. Es una gran ayuda, la verdad, o al menos en mi caso sí. De hecho, de no haber sido por mi hermana, muy probablemente no estaría aquí. Bueno, mi nombre es Carolina Mendiola Delgado, tengo 22 años, vengo de la comunidad de Plenitud, es una comunidad perteneciente a Fresnillo. Actualmente curso el 4º semestre de la licenciatura en música con énfasis en canto. Llevo viviendo aquí en Zacatecas, como quien dice, casi 3 años. Cuando comencé el 2º semestre de licenciatura, me hablaron más acerca de las becas de hospedaje y de alimentación. Ya sabía, como lo comento, ya sabía desde antes, pero pues aún no contaba con ellas hasta el 2º semestre, que fue cuando empecé a tramitar las dos. Pues en la universidad al principio, bueno, no me tardé mucho en adaptarme, ya que afortunadamente pronto conocí a compañeros, amigos, y pues ellos me ayudaron mucho. Al principio pues sí sentí un poco de nervios, porque era la primera vez que yo, pues sí, ¿no? Como siempre cuando uno va a hacer algo por primera vez, pues sí se siente ese miedo a no adaptarse o así. Y como pues yo tenía poco de haber llegado a Zacatecas, pero pues sí me adapté pronto, conocí buenas amistades, igual en la casa. Como ya cuando llegué ahí ya tenía una amiga ahí, pues ya no me sentí tan sola. En un principio yo llegué aquí rentando casa y pues los gastos eran bastantes, para mi mamá era muy complicado solventarlos. Y pues ya en 3er semestre solicité la beca, llegué a la casa estudiantil y pues de ahí para acá pues todo fue muy fácil, porque fueron muchos gastos menos y la convivencia con mis compañeras siempre fue muy buena, nos apoyábamos entre todas, bueno, también con los compañeros, nos compartíamos nuestras cosas y creo que sí influye mucho el llevarse bien, el convivir bien, porque pues prácticamente aquí es tu segundo hogar, entonces es indispensable la convivencia entre todas. Sí, de hecho sí, gracias al comedor, pues la verdad sí te ahorras un buen varo, la verdad. Imagínate, de hecho de no haber sido por la beca del comedor y de hospedaje, tampoco hubiera estado aquí, porque pues la verdad sí es una gran ayuda. Desde que llegué, pues hice muchos amigos, soy muy sociable y pues casi al mes me eligieron como coordinadora de la Casa Morelos Femenil y de ahí para acá, los 4 años que estuve en la casa, fui coordinadora y pues me gustó mucho. Entonces es muy importante, porque gracias a estos servicios muchos compañeros pueden concluir su licenciatura, su preparatoria, pues así como yo. Como para las personas que venimos de fuera, bueno, yo no vengo de tan lejos, pero pues igual hay personas que sí vienen incluso de otros estados y sí es una muy buena ayuda, porque a veces hay personas que no cuentan con, por ejemplo, muchos recursos o así, y pues ya el alimento y el hospedaje pues es muy buena ayuda, muy buen apoyo. Y pues todas mis compañeras se han portado bien conmigo. Yo creo que sí es bueno, el solo eso pues es una bonita experiencia, saber que hay mucha gente buena todavía. Los tiempos muertos y su importancia es el tema de la colaboración de Umir Cázares. El día de hoy te voy a platicar acerca de un tema que es de mucho interés y que de alguna forma siempre estamos tratando de huir o evadir a toda costa, sobre todo en la actualidad. Y tiene que ver precisamente con el aburrimiento o con los tiempos muertos.
Se pensaría que en una sociedad como la que vivimos actualmente, perder el tiempo es algo negativo, es algo que nosotros constantemente tendríamos que estar evitando. Esto con la premisa de que el tiempo es oro, el tiempo hay que aprovecharlo y nosotros de alguna forma siempre tenemos que estar en un constante crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esta idea de alguna forma no es tan antigua, es decir, es muy reciente en términos de que las sociedades que se desenvuelven en términos de la producción, sociedades que se desenvuelven en términos de la idea del éxito, de la idea del progreso sobre todo, pues van muy encaminadas a que el tiempo es dinero, que el tiempo hay que aprovecharlo y que el tiempo hay que desarrollarlo. Por eso, en ese sentido, ideas como el ocio, ideas como el aburrimiento, ideas como el tedio, pues son de alguna forma mal tratadas y que sobre todo hay que evitarlas a toda costa. En este sentido, autores como Lars Svensson en su libro Filosofía del Tedio, otros autores, por ejemplo, como Luigi Amara, en otro texto muy interesante que se llama La Escuela del Aburrimiento, nos hablan acerca de cómo a lo largo de la historia hemos tenido una relación con estos tiempos que no tienen un propósito, que no tienen un encauce, un camino, una finalidad específica, y que de alguna manera eso nos ha generado distintas cuestiones. Hoy en la actualidad precisamente nos genera un tanto de ansiedad, nos genera un tanto de enojo, de molestia, el no saber qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en estos momentos en que no tenemos un propósito específico. Creo que para todos es muy sabido, no sé, los domingos por la tarde, donde nosotros ya estamos preparados para realizar algo en nuestra semana. De alguna manera son tiempos que tienen un vacío en cierto sentido, es decir, no hay un propósito. De lunes a viernes tenemos nuestra labor, los viernes por la tarde tenemos una actividad para despejarnos, los sábados por la mañana queremos descansar, hacemos el aseo de nuestras casas, ayudamos a las actividades en las que no tenemos pues el tiempo en términos de nuestra cotidianidad, pero el domingo resulta ser un día que de alguna forma está muy presente esa parte de que no tiene un objetivo en específico. Este ejemplo precisamente es lo que nos muestra que los tiempos, las situaciones y los elementos de aburrimiento a veces no son tan pesados, a veces no son tan avasallantes que no logramos identificar y sobre todo cómo sentirnos al respecto de eso. Y lo importante de entender esta parte es de que se nos ha establecido una dinámica muy constante de que todos los tiempos o tienen una función de productividad o de entretenimiento. Quiere decir que si no estamos viendo una película y no me estoy entreteniendo, estoy perdiendo el tiempo. Si no estoy produciendo y no estoy trabajando, estoy perdiendo el tiempo. Esta constante de perder el tiempo. Sin embargo, muchos autores, sobre todo del área de la psicología cognitiva, establecerán que los tiempos de aburrimiento, los tiempos de ocio, serán justamente esos tiempos que permitirán una mayor creatividad, una mayor estadía de contemplación hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno. En el ámbito de la filosofía también veríamos que el aburrimiento y el tedio serían los ingredientes principales para que nosotros podamos sobreentender y podamos profundizar hasta cierto punto lo que tiene que ver las condiciones de nuestra humanidad, del mundo, etc. Si lo vemos entonces desde este punto de vista, el aburrimiento no tendría que considerarse, o el tedio también, como aquellos enemigos a los cuales hay que hacer a un lado, atacar, y que de alguna manera no hay que estar cerca de ellos, sino que al contrario, nosotros encontrarnos en nuestro aburrimiento, nosotros encontrarnos en nuestro tedio, al final de cuentas puede que genere precisamente algunos aspectos de contemplación, algunos aspectos de creatividad, y que sobre todo no necesariamente tenemos que estar siempre o entretenidos o produciendo. Entonces, en ese punto, la invitación que te puedo hacer en esta ocasión es: escucha qué te dice tu aburrimiento acerca de tu existencia, acerca de tu estar en este momento, en este aquí y en este ahora, y que de alguna forma, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo en una pandemia, está muy cercana esa parte en donde existen momentos vacuos, sin un propósito como tal.
Sin embargo, en el aburrimiento y en el tedio es donde se han desarrollado las más grandes y hermosas piezas musicales, la escritura más hermosa por parte de distintos autores. Es decir, el aburrimiento y el tedio es un motor que nos moviliza precisamente en nuestros aspectos creativos y hacia un encuentro con nosotros mismos. La película Blade Runner es el tema de la participación del alumno Felipe Ángeles. ¿Nos acompaña? Imagina por un momento que todo aquello que recuerdas, tu niñez, tus amores, aquella araña horrible que te atemorizó de niño, las navidades, tu madre, tu padre, todo aquello es falso. Implantes que han metido a tu cabeza. De pronto, eres consciente de que no eres un humano adulto que ha vivido una vida, sino un androide de apenas 2 años de edad, a quien le han hecho creer mediante implantes de recuerdos que es un hombre, que tiene una identidad y una historia. Eres un replicante, un esclavo biomecánico que hasta hace apenas unas horas pensaba que había nacido y tenido una vida. Hola, el día de hoy hablaremos sobre Blade Runner, una de las películas más importantes de la ciencia ficción en toda la historia. Philip K. Dick es uno de esos escritores que tú ya conoces pero no lo sabes. En sus novelas se han inspirado para hacer películas como Vengador del Futuro, Minority Report, Blade Runner y muchas otras películas que han sido influenciadas por su obra, como Ghost in the Shell, como Robocop, como Terminator, Inteligencia Artificial, Matrix, muchísimas películas que hablan precisamente de esto, de la simulación de una vida. Esta novela se escribió en 1968, pero comenzó a trabajarse en un guión hasta finales de los años 70. La intención siempre fue que Ridley Scott dirigiera la película, ya que él acababa de dirigir Alien y esto había sido un gran éxito, no nada más para los fans, también la crítica la había adorado. Ridley Scott nos presenta una visión sombría y triste del futuro. Logra unir la estética del cine noir con la estética del cyberpunk y la ciencia ficción. También podemos ver en Blade Runner mucha influencia del cine de expresionismo alemán. Hay planos que incluso se parecen mucho a Metrópolis. Ridley Scott logra traernos estos tristes paisajes urbanos, desolados, donde siempre está lloviendo, donde se ven edificios viejos pero con proyecciones futuristas, donde hay carros que vuelan, pero también hay gente con hambre, donde hay gente sucia, donde hay mucho neón, pero también hay mucha enfermedad, donde hay mucha muerte. Cuando se filma esta película, en los primeros años de los 80, hay mucha incertidumbre y mucho miedo por el futuro, por la robótica, por las computadoras. Toda la gente piensa en automóviles que vuelan, en robots que son servidumbre de los humanos, en hologramas que caminan al lado de la gente. Hay que poner especial atención a los aspectos visuales de esta película, estas fluctuaciones de luces que no sabes de dónde vienen pero que siempre están ahí y que le dan justamente este aspecto único a Blade Runner. Un Blade Runner es un policía que se encarga de cazar a aquellos androides rebeldes, aquellos que se han dado cuenta de que no eran humanos y de que les habían implantado memorias que no les pertenecían. Los replicantes están prohibidos bajo pena de muerte fuera de su lugar de trabajo. Imagina que tú eres un replicante y de pronto te das cuenta que toda tu vida no existe. ¿Qué harías? ¿A dónde correrías? ¿Pensarías que estás vivo? ¿Tienes un alma? Ahora imagínate que tú eres el Blade Runner. ¿No te harías las mismas preguntas? ¿No pensarías, ¿realmente elegí esta vida? ¿Realmente elegí este trabajo? ¿O es el que se me asignó? ¿Soy un esclavo? ¿No te suena esto? ¿No te parece que estás viviendo en Blade Runner? Blade Runner es un constante cuestionamiento filosófico, moral y existencialista. Es preguntarse sobre los alcances de la ciencia y hasta dónde deberían de llegar. ¿Qué significa ser humano? ¿Nacer significa tener un alma? ¿Tus recuerdos realmente te pertenecen? ¿Eres quien siempre has creído que eres? ¿Aquella vida que recuerdas es tu vida? ¿O solo son memorias implantadas en tu cabeza? ¿Estás vivo o eres una simulación? ¿Eres de carne o eres una máquina que soñó ser hombre? ¿A dónde van nuestras memorias cuando dejamos de existir? ¿Podrían tus recuerdos darle una vida y una identidad a una simulación? O como lo dice uno de los discursos más famosos de la historia del cine, todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Time to die. El diseño electrónico es una parte vital para el desarrollo de los proyectos tecnológicos. Conozcamos algunas de las actividades del posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica de la UAS.
Trabajo y colaboro en el posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Yo específicamente trabajo en el área de diseño electrónico y este posgrado tiene una de sus áreas más fuertes es el diseño electrónico. ¿Qué hacemos en el área de diseño electrónico? Tiene que ver todo con el desarrollo de los circuitos de la electrónica que es necesaria para diferentes proyectos de innovación tecnológica. Me gustaría platicarles de algunos de los proyectos en los que estamos colaborando para que pudieran darse cuenta de qué son las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde los hemos apoyado en el desarrollo de radares con el trabajo de algunos de nuestros alumnos. También nuestros alumnos han trabajado en el desarrollo de sistemas de cifrado de información. Hemos trabajado muy de la mano con la Agencia Espacial Mexicana, donde le hemos desarrollado un conjunto de hardware y de software, de IP cores, denominados IP cores, donde los alumnos participan de manera activa en el desarrollo de esos IP cores, de esos núcleos de propiedad intelectual. Nosotros tratamos que todos los proyectos que estén relacionados en el posgrado, los alumnos sean la parte fundamental del mismo, o sea, ellos son los que desarrollan el proyecto en sí. Nosotros somos un poco más como los mentores que vamos dando seguimiento al proyecto, que vamos tomando las decisiones de qué es lo que se tiene que hacer, pero finalmente los muchachos que están con nosotros son los que realmente diseñan y desarrollan e implementan todos los circuitos que hacemos nosotros. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando a petición de una compañía aquí en Zacatecas un proyecto que tiene que ver con IoT, con el Internet de las Cosas. Pero fíjense ustedes que este proyecto es muy grande, involucra más de 20 tecnologías. Entonces, nosotros tenemos a nuestros alumnos, a cada uno de ellos trabajando en diferentes partes de este proyecto, ¿no? Decirles que no todos nuestros alumnos conocen todos los procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, en este proyecto, aunque específicamente cada uno de ellos ataca a uno en lo particular, ¿sí? Yo les quiero comentar que en este posgrado nuestro principal interés es el desarrollo de soluciones a través de la innovación. Todos nuestros proyectos tienen como objetivo resolver un problema, principalmente ahora que se han detectado pues que hay muchos problemas fundamentales para nuestro país, como el del agua, como el de la alimentación, ¿verdad? Entonces todos nuestros proyectos van con ese enfoque. Los invito a que nos visiten en las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica y vean cómo trabajamos en el posgrado. Ojalá sea de su interés y algún día sean parte de nuestro equipo. Muchas gracias. A continuación, conozcamos las actividades del Laboratorio de Síntesis Química y Biotecnología de la UAS. En este laboratorio, que es el Laboratorio de Síntesis Química y Biotecnología, nos ocupamos de realizar proyectos de investigación que van relacionados con la síntesis de moléculas de bajo peso molecular que pudieran tener interés analítico o biotecnológico. En este rubro, nosotros lo que hacemos es sintetizar moléculas de muy bajo peso molecular que pudieran estar involucrados con procesos de interés en la comunidad. Me refiero a que pudiéramos sintetizar moléculas derivadas de toxinas, de adulterantes químicos en alimentos, de residuos de pesticidas, con la finalidad de buscar plataformas analíticas de bajo costo y que sean fáciles de aplicar, diferentes a las metodologías tradicionales que implican instrumentación costosa y precio elevado del procesamiento de muestra. Otro de los proyectos que estamos trabajando es con residuos de metrotexato, desarrollar nosotros anticuerpos monoclonales
o anticuerpos policlonales con la finalidad de desarrollar una plataforma inmunolítica para su identificación en suero o en orina principalmente, aunque también pudiera ser también en agua. ¿Por qué nos interesa este tipo de investigación? Pues porque de las terapias que se dan para ciertos tipos de leucemias, principalmente en niños, se aplica el metrotexate, y una manera de controlar la terapéutica pues es monitoreando los niveles séricos del metrotexate o de su principal analítico. Cuando el paciente, en este caso un niño o cualquier otra persona, presenta síntomas tóxicos por el metrotexate, se suspende la administración y se le da un tratamiento de choque para contrarrestar los efectos nocivos del metrotexate. Por esta razón es relativamente importante contar con plataformas inmunoanalíticas que nos permitan en un tiempo relativamente corto ir monitoreando los niveles séricos de este medicamento. La antropóloga Adriana Macías nos habla sobre la importancia de las hidroeléctricas y su impacto que tiene en la civilización moderna. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente e investigador de la Unidad Académica de Antropología y quiero hablarles de un proyecto de energía bastante innovador para inicios del siglo XX, las hidroeléctricas. Seguramente han oído hablar del río Lerma, es uno de los ríos más largos del interior de México y conecta varios estados. Este ha favorecido múltiples actividades económicas desde la producción de alimentos como es la siembra de cultivos, pero también ha impulsado a otras industrias como son las agroindustriales, lo que es la elaboración de energía eléctrica y el desarrollo de las ciudades como tal. En lo que es la región de Michoacán, propiamente existen varios vestigios de lo que fue el desarrollo de esta industria, de esta agroindustria, pero también de la generación de electricidad. Básicamente, algunos de los vestigios que aún permanecen y que son totalmente tesoros para el estudio de esta área son los que se encuentran en El Salto y los que se encuentran en San Francisco, cerca de Lerma, cerca y próximos al municipio de La Piedad, Michoacán. Puede verse que lo que es propiamente estos vestigios nos conectan con lo que es el crecimiento de la ciudad, lo que es el impulso de la producción de alimento, lo que es el impulso del desarrollo de la economía porcícola, y básicamente lo que hace ver es cómo se diseñan las características de esta industria a partir de las condiciones geográficas del entorno. Lo que permitía la generación de electricidad era la cantidad de agua y la velocidad con la que caía o llegaba. Se diseñaban ciertas maquinarias, por eso había algunas fábricas y fundidoras cerca a lo que era la hidroeléctrica y cerca a lo que era la misma fábrica de electricidad o la hidroeléctrica. Se hacían poblaciones donde la gente constantemente estaba cubriendo varios turnos desde la mañana hasta la noche para que no faltara luz, que permitía el impulso de bombas que extraían agua del río y permitía y favorecía el regadío de los cultivos asociados al río. Sin embargo, con el tiempo no solamente se utilizó esta energía para el impulso de la agroindustria, sino que también se favoreció para el servicio de las ciudades. Incluso duró y se distribuyó este recurso a los alrededores, a lo que es propiamente la ciudad de La Piedad, lo que era Degollado, Pénjamo, y en algunos momentos se trató de llegar hasta Guadalajara. Sin embargo, con la entrada de la Comisión Federal de Electricidad, este lugar pierde su auge y empieza a abandonarse como una actividad recurrente,
porque resultaba pues más fácil y más económico asociarse a esta naciente industria. Sin embargo, aún podemos ver los vestigios de la historia y espero que algún día puedan pasearse por los alrededores del río Lerma y ver estas grandes obras industriales y recordar un poco de la historia. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En Librería Universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS, con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. El proyecto editorial de la UAS nos presenta una reciente publicación de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Esta vez los invitamos a leer una nueva producción de la universidad en coedición con la Universidad Autónoma de Coahuila. Tenemos este libro que se llama Estudios sobre Zacatecas, Arte, Cultura y Urbanismo, coordinado por las doctoras Lidia Medina Lozano, Sofía Gamboa Duarte, Juana Elizabeth Salas Hernández e Inés del Rocío Gaitán Ortiz. Nos acompaña la doctora Lidia Medina, que nos va a hablar un poco sobre los pormenores de esta obra. Agradezco la oportunidad de presentar este libro y también agradezco a Carlos Flores por todo el apoyo para esta edición. Efectivamente, Estudios sobre Zacatecas es un libro coordinado por varias investigadoras de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el objetivo de esta edición es recuperar todos esos trabajos, todas esas investigaciones en torno al arte, la cultura y el urbanismo en Zacatecas, pero por jóvenes investigadores. Jóvenes investigadores que han destacado, sobre todo en el programa de licenciatura en Historia, que han desarrollado a lo largo de 2 años temas sobre arquitectura, sobre estudios funerarios, sobre pintura zacatecana, sobre pintores del siglo XIX y sobre la literatura. Agradezco la oportunidad. Gracias. Créanme que es un placer adentrarse en la lectura de este libro. Ya lo estuvimos revisando y pues es muy grato encontrar estos paisajes o estas historias zacatecanas. Les invitamos a adquirir la obra, pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial UAS, y ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. El doctor Sigifredo Esquivel nos habla sobre el filósofo Edgar Morán. Acompáñenos. M. de Morán. Edgar Morán, un lúcido testigo entre 2 siglos. Tenía 17 años cuando leí por primera vez un libro de Edgar Morán, El hombre y la muerte, editado por Kairos en Barcelona. Confieso que entendí muy poco, pero de eso poco que pude sentir y asentir, se trataba de un hermoso libro que nos invitaba verdaderamente a pensar de otra forma nuestra condición humana, nuestra condición bio-socio-antropológica, integrando finitud y muerte bajo el conjunto de la vida universal. Luego devoré su saga sobre el replanteamiento epistemológico del método y de la teoría, donde ya se prefigura el paradigma de la complejidad, cuyo modelo de conocimiento posibilita otra concepción inédita e integradora del saber. La idea de complejidad, el paradigma de la complejidad, nos han permitido articular cultura, acción humana, teoría, praxis, visión del mundo, paradigmas, en un todo integrado que no borra diferencias singulares. Al contrario, las enriquece, las revitaliza. Ciencia con conciencia, editado en castellano por Antropos, puso en crisis todas mis ideas, juicios y prejuicios sobre la investigación y los alcances efectivos de la teoría. Como formador de formadores, profesor durante más de 2 décadas en posgrado, me ha servido muchísimo el enfoque inter y transdisciplinario esbozado por Morán. Y a partir de esta perspectiva inter y transdisciplinaria, he podido construir una caja de herramientas que me ha permitido entender la educación como parte del sistema mundo capitalista global y al mismo tiempo también la posibilidad de transformación que tienen los sujetos a partir de su contexto
de interacción. En todo caso, su introducción al pensamiento complejo y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro han sido caballitos de batalla de propuestas pedagógicas en y desde la complejidad, en tanto lógica de relaciones dinámicas. Esta es la palabra clave, complejidad pensada como una interacción de relaciones dinámicas que integran los más diversos elementos. Después, como muchos de sus lectores, tomé un poco de distancia por sus posturas y adhesiones ligadas a planteamientos hegemónicos de la UNESCO y de otras instituciones dominantes. Sentíamos que traicionaba el pensamiento crítico y su postura política radical inicial. Pero Morán no se dejó atrapar por la oficialidad, reaccionó con panfletos lúcidos y críticos que le han tomado el pulso a la actualidad. Sus textos y entrevistas nos muestran la enorme capacidad intelectual para desentrañar la madeja enmarañada del presente a partir de la generación de alternativas tangibles. Su influencia en Europa y en América Latina es decisiva para entender la apertura hacia otros enfoques o paradigmas del conocimiento que permitan entender y atender el presente. Sus últimos escritos autobiográficos esbozan grandes frescos del mundo moderno contemporáneo, desde la mirada omniabarcante de un testigo privilegiado del siglo XX y de este naciente siglo XXI. En su obra, Mi Camino, afirma: el sentido de nuestra vida es el que elegimos entre todos los sentidos posibles y el que elaboramos durante nuestros propios senderos. El sentido de mi vida tiene 2 fases. La primera es la curiosidad. Hasta ahora mi curiosidad se ha mantenido despierta. El inconveniente ha sido la dispersión, pero esa curiosidad me ha vuelto capaz de adquirir nuevas ideas. La otra fase del sentido de mi vida se vincula con el amor, la amistad, la solidaridad. Es en este sentido que la obra de Morán configura un pensamiento y un paradigma en y desde la complejidad que sintetiza una de las mayores aportaciones para generar una visión alternativa en el mundo contemporáneo. Ahora, en su cumpleaños número 100, nos muestra y demuestra con lucidez, humildad y honestidad extremas que se trata de un pensador necesario para entender y atender la actualidad circundante. Edgar Morán. Del científico inglés Michael Faraday, descubridor de los principios que rigen todos los motores eléctricos actuales, nos habla Tita Michelle del Museo de Ciencias de la UAS. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de uno de mis científicos favoritos, Michael Faraday, que vivió por ahí de finales del siglo XVIII en Inglaterra. En ese entonces no todo el mundo podía dedicarse a la ciencia. De hecho, los filósofos naturales, que era como se les conocía a los científicos, eran personas que, aunque no tenían que ser millonarios, no necesitaban preocuparse por lo que iban a comer el día siguiente. Tampoco se iba a la escuela como ahora, preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad y posgrado, ¿no? Entonces asistías a la escuela a que te enseñaran a leer, a escribir y a hacer cuentas. Y si querías tener una profesión, pues ibas con alguien que ya ejerciera ese oficio y te convertías en su aprendiz. Michael Faraday no era pobre, pero tampoco era uno de esos que no tenían que preocuparse porque van a comer al día siguiente. Así que tuvo que buscar una profesión. Sus padres pensaron que era una buena idea convertirlo en impresor y lo mandaron a trabajar como aprendiz en una imprenta. Dicen las malas lenguas que no era muy bueno trabajando porque en lugar de dedicarse a encuadernar o a imprimir, Michael Faraday se dedicaba a leer. Ahí empezó su gusto por la ciencia y ahí también se dio cuenta de que había un tipo que era famosísimo en ese entonces en la cuestión científica, Sir Humphrey Davy, que además solía hacer presentaciones y experimentos en público que resultaban verdaderos y muy exitosos espectáculos. Gracias a la generosidad de un tío que le conseguía entradas para estas presentaciones, Michael Faraday empezó a asistir a las charlas y a los experimentos de Davis y se convirtió en el fan número 1. Empezó a tomar notas de las presentaciones que un día se atrevió a mostrar a Sir Humphrey. Quiso la casualidad que poco tiempo después Humphrey Davy se quedara parcialmente ciego debido a un accidente en el laboratorio. Y entonces se acordó de aquel muchacho que le había mostrado unas notas todas pulcras y ordenadas y lo mandó a buscar. Y así es como Michael Faraday se convirtió en aprendiz de científico.
A lo largo de su carrera, Michael Faraday estudió y descubrió un montón de cosas. Pero lo que realmente me interesa que sepan hoy es que Michael Faraday descubrió que si tienes una bobina, le pones un imán dentro y le das vuelta, se genera una corriente eléctrica. Esto es lo que se conoce como el principio de inducción de Michael Faraday. Y es sumamente increíble que ahora, en pleno siglo XXI, la mayor parte de nuestra electricidad la seguimos produciendo exactamente de la misma manera que lo hizo Michael Faraday por primera vez. Tenemos una bobina, un imán dentro y le damos vuelta. Claro que ahora no son bobinas chiquitas, son unas bobinas grandotototas y no tenemos a dos señores dándole vueltas con manivelas. Ahora podemos utilizar otras energías. Si usamos una corriente de agua, tenemos una hidroeléctrica. Si usamos la energía del viento, una eoeléctrica. Inclusive en las centrales nucleares usamos la energía atómica para calentar agua y con el vapor darle vuelta a la bobina con el imán dentro. Claro que si somos absurdamente prosaicos, pues también se puede dar vuelta a la bobina con motores de combustión interna donde se queman cosas tan contaminantes como el carbón y el combustóleo. La única otra forma que tenemos de producir electricidad a gran escala son las celdas solares, pero de esas vamos a hablarles en otra ocasión. Finalizamos esta emisión con la participación musical del conjunto de danza folclórica Tenamaxtle, quienes bailarán el jarabe Cascán. Así llegamos al final de esta edición. No olviden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales y los invitamos a seguir cuidándonos de esta pandemia. ¡Hasta muy pronto!